Nadie cree en maldiciones cuando todo va bien. Las maldiciones aparecen después, cuando la explicación lógica empieza a quedarse corta. Arturo tenía 40 años, era contador, obsesivo con los números, enemigo declarado de cualquier cosa que oliera a superstición. Si alguien hablaba de energías, él respondía con probabilidades. Si mencionaban brujería, sonreía con condescendencia. Decía que el miedo era ignorancia mal administrada, hasta que los eventos comenzaron a encadenarse con una precisión incómoda. Primero fue el negocio familiar. Una auditoría inesperada reveló un error mínimo en declaraciones pasadas. Nada grave, pero suficiente para generar una multa considerable. Después, su automóvil nuevo presentó fallas eléctricas imposibles de replicar en el taller. Más tarde, su esposa comenzó a despertar a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien respiraba en la habitación. Estrés colectivo, concluyó. La mente busca patrones donde no los hay. Pero entonces su hija de 9 años dibujó algo que lo hizo detenerse. En la hoja aparecía la casa de su abuela, fallecida hacía un año, y frente a la puerta, una figura alta, completamente negra, con los brazos extendidos hacia la vivienda. ¿Quién es?, preguntó Arturo. La niña respondió sin levantar la vista. El que mandó el tío Julián. Arturo sintió un leve pinchazo en el estómago. Julián era su hermano mayor. Distanciados desde el funeral de su madre por asuntos de herencia que nunca se resolvieron del todo. Gritos, acusaciones, silencio definitivo. ¿Por qué dices eso? Porque lo escuché, respondió ella, tranquila. La abuela le dijo que no era para nosotros, pero él insistió. La frase no tenía sentido, y, sin embargo, se quedó flotando en la mente de Arturo como una astilla. Esa noche llamó a su tía Magdalena, la hermana menor de su madre. No creía en supersticiones, pero sí en antecedentes familiares. Tu hermano fue con alguien, le dijo ella sin que Arturo mencionara nada. Después del testamento, ¿con alguien cómo? Con un brujo. Arturo soltó una risa breve. Eso es absurdo. No cuando la rabia es profunda, respondió ella. Y tu madre cambió las cosas sin avisarle. Arturo sabía a qué se refería. Meses antes de morir, su madre había modificado el reparto de una propiedad. Julián quedó con menos de lo que esperaba. Arturo estuvo presente cuando se firmó el nuevo documento, y decidió no decir nada, no por maldad, por evitar conflicto. El conflicto llegó de todos modos. Pasaron 2 semanas más. La sensación en la casa se volvió más pesada. No era visible. No había sombras moviéndose ni objetos volando. Era algo más sutil, una tensión constante, como electricidad estática antes de una tormenta. El refrigerador se abría ligeramente en la madrugada. La alarma se activaba sin motivo. El perro gruñía mirando hacia el pasillo vacío. Arturo revisó instalaciones eléctricas, sensores, cámaras. Nada anormal, hasta que él mismo comenzó a soñar. Soñaba con su madre sentada en la mesa del comedor. No decía nada, solo lo miraba. Detrás de ella, algo se movía, pero nunca lograba enfocar qué era. Despertaba siempre a las 3:17 am, exactamente a la misma hora. El tercer día decidió hacer algo que jamás habría considerado meses antes. Viajó al pueblo donde vivía su tía y pidió la dirección del hombre que, según ella, había visitado Julián. No esperaba encontrar un escenario teatral. Tampoco lo encontró. La casa era sencilla. Paredes blancas, patio con plantas secas, silencio absoluto. El hombre que abrió la puerta parecía más profesor que brujo. Cabello canoso, lentes, manos firmes. No creo en esto, dijo Arturo antes de entrar. No es necesario, respondió el hombre. La respuesta lo irritó ligeramente. Se sentaron frente a frente. Arturo explicó los incidentes con precisión casi clínica. Fallas eléctricas, conductas alteradas, sueños recurrentes, dibujos de la niña, distanciamiento familiar. El hombre escuchó sin interrumpir. ¿Tu hermano es mayor?, preguntó al final. Sí, entonces lo que pidió no era contra ti. Arturo cruzó los brazos. No estoy aquí para acertijos. El hombre colocó una fotografía vieja sobre la mesa. Era de la familia completa en una fiesta años atrás. No preguntó de dónde la sacó. Arturo la reconoció, estaba enmarcada en casa de su tía.
Tu madre está en medio, señaló el hombre. El centro equilibra. Cuando el centro desaparece, la tensión busca destino. Está insinuando que mi hermano hizo algo. Estoy diciendo que la intención sostenida tiene peso. Encendió una vela blanca y colocó un recipiente con agua frente a Arturo. Pon tus manos aquí. Arturo obedeció con escepticismo evidente. El agua estaba fría. Si no hay nada, no pasará nada, dijo el hombre. Pasaron segundos. Luego un minuto. El agua comenzó a formar pequeñas ondulaciones. No violentas, pero constantes. Eso puede ser vibración externa, murmuró Arturo. El hombre sintió. Claro, puede serlo. Sin embargo, las ondulaciones se concentraron hacia el lado donde estaba el rostro de Julián en la fotografía. El papel empezó a oscurecerse levemente, como si absorbiera humedad invisible. Arturo retiró las manos. Tu hermano vino aquí hace un año, dijo el hombre con tranquilidad. No pidió que te dañaran. Pidió que todo lo que le desearan regresara multiplicado. Arturo sintió un vacío incómodo en el pecho. Yo no le deseé nada. El hombre lo miró fijo. ¿Estás seguro? Recordó el día del funeral, la discusión, la frase que pronunció sin medirla. Ojalá hubiera sido tú quien se fuera antes. No la dijo como amenaza, la dijo con rabia, pero la dijo. Las palabras no son magia, añadió el hombre, son dirección. Arturo permaneció en silencio largo rato. El ritual que siguió no tuvo dramatismo exagerado. No hubo gritos ni posesiones. Solo una acción concreta, escribir todo lo que no se dijo, todo lo que se deseó, todo lo que se guardó. Escribió durante casi una hora. Reconoció en el papel la envidia antigua hacia su hermano, la competencia constante desde niños, el resentimiento por siempre sentirse segundo. Cuando terminó, el hombre dobló la hoja y la quemó dentro de un recipiente metálico. El humo subió recto al principio, luego se inclinó hacia Arturo antes de disiparse. Esto no elimina lo que tu hermano pidió, aclaró el hombre. Solo elimina tu parte en el vínculo. ¿Y si nada de esto es real?, preguntó Arturo. Entonces al menos habrás dicho lo que necesitabas decir. Regresó a la ciudad sin sensación mística, solo con una fatiga profunda. Esa noche no soñó. La siguiente tampoco. Las fallas eléctricas cesaron gradualmente. El perro dejó de gruñir al pasillo. La hija dejó de dibujar figuras negras. Pero hubo un detalle que Arturo no pudo explicar. 3 semanas después recibió una llamada de Julián. No para discutir, no para reclamar, solo para preguntar cómo estaba. Hablaron 10 minutos. La conversación fue incómoda, pausada, pero extrañamente neutral, como si una tensión invisible hubiera disminuido. Antes de colgar, Julián dijo algo que Arturo no esperaba. No sé por qué, pero siento que ya no estoy tan enojado. Arturo no respondió. Meses más tarde, su tía confirmó que Julián había visitado al mismo hombre poco después del funeral. Había llevado una prenda de Arturo. Había pedido protección contra cualquier daño que proviniera de la familia. No una maldición directa, un rebote. Si alguien deseaba mal, regresaría al origen. Arturo volvió a su vida lógica, a sus números, a sus explicaciones racionales. Pero hay algo que nunca volvió a hacer: burlarse cuando alguien menciona la palabra maldición, porque comprendió algo incómodo. No necesitas creer en fuerzas oscuras para que el rencor tenga consecuencias. No necesitas invocar demonios para que el odio sostenido durante años termine afectando a alguien. Tal vez no fue brujería, tal vez fue culpa manifestándose, tal vez fue sugestión colectiva alimentada por tensión familiar, o tal vez, solo tal vez, cuando alguien concentra suficiente resentimiento y lo dirige con intención clara, el mundo encuentra una forma de responder. Arturo nunca volvió con el brujo, pero todavía, algunas noches muy específicas, despierta exactamente a las 3:17 am, y durante unos segundos, antes de convencerse de que es coincidencia, siente que alguien está de pie en el pasillo. No hace ruido, no se mueve, solo espera. Y lo más perturbador no es la posible presencia, es que, en el fondo, ya no está completamente seguro de que todo tenga una explicación. Cuando Mariana aceptó ir con un brujo, no lo hizo por fe, lo hizo porque ya había agotado todo lo demás. Tenía 35 años, era médica internista,
formada en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en diagnóstico diferencial. Su vida entera giraba en torno a encontrar causas verificables, síntomas, estudios, correlaciones, nada de supersticiones. Pero durante 6 meses, su realidad comenzó a comportarse como si alguien hubiera alterado una variable invisible. Primero fue el insomnio, no un insomnio común, sino uno matemáticamente exacto. Despertaba a las 2:46 am cada noche, sin excepción, no 2:45, no 2:47. Luego vinieron los pequeños incidentes domésticos, vasos que aparecían fracturados en el gabinete sin haber caído, el espejo del baño que amanecía empañado con una línea vertical perfectamente trazada en el centro, como si alguien hubiera pasado un dedo por el vapor, aunque nadie se bañaba a esa hora. Mariana descartó todo: condensación irregular, cambios de presión, estrés laboral, hasta que comenzaron los episodios con su hijo Tomás. El niño, de 8 años, empezó a negarse a dormir solo. Decía que alguien se sentaba en la esquina de su cama. No lo describía como monstruo, no gritaba, simplemente decía: es la señora que vino por culpa de tía Laura. Laura era la hermana menor de Mariana, y estaban peleadas. La ruptura había sido violenta, una disputa por la casa de su madre tras su fallecimiento, documentos ambiguos, sospechas de manipulación, palabras que no se desdicen. La última conversación terminó con Laura diciendo: ojalá entiendas lo que se siente que te quiten lo que es tuyo. Mariana no creyó que esa frase tuviera peso más allá del drama familiar, hasta que empezó a notar coincidencias difíciles de ignorar. Un expediente médico importante desapareció de su consultorio y reapareció semanas después en un cajón distinto, debajo de objetos que no había movido. Su automóvil se descompuso 3 veces en un mes sin diagnóstico claro. Su presión arterial, históricamente perfecta, comenzó a elevarse sin razón clínica. El punto de quiebre llegó una madrugada. Despertó, como siempre, a las 2:46 am, pero esa vez no estaba sola en la habitación. No vio una figura, no escuchó pasos, sintió el peso, la sensación inequívoca de que alguien estaba sentado al borde de la cama, el colchón hundido ligeramente junto a su pierna. Se incorporó de inmediato. No había nadie. Encendió la luz. Nada. Pero la depresión en el colchón tardó varios segundos en recuperar su forma. Mariana pasó el resto de la noche sentada, con la espalda contra la pared, intentando construir una explicación fisiológica. Parálisis del sueño sin parálisis. Alucinación hipnopómpica. Microtemblor estructural. No encajaba del todo. 2 días después recibió un mensaje de una prima lejana. Laura fue a ver a alguien. Dice que ya pusieron todo en su lugar. No respondió, pero empezó a investigar. No en foros de internet ni páginas esotéricas. Habló con pacientes del hospital que provenían del mismo pueblo donde vivía su hermana. Preguntas indirectas, conversaciones casuales. El nombre apareció más de una vez. Un hombre mayor que trabajaba, protecciones y retornos. Mariana viajó un sábado por la tarde. No iba convencida, iba irritada. La casa del hombre estaba en las afueras, sin símbolos extraños ni decoración teatral. Solo una estructura sencilla con un patio cubierto de tierra. El hombre la miró con una calma incómoda. No creo en usted, dijo ella antes de sentarse. Eso facilita las cosas, respondió él. Mariana explicó los eventos con precisión clínica, hora exacta, síntomas, cronología posterior a la discusión con su hermana. El hombre no tomó notas. Tu hermana vino hace 4 meses, dijo finalmente. Mariana no parpadeó. Eso no prueba nada. No vine a probar. Vine a decir lo que sé. ¿Qué pidió? El hombre la sostuvo la mirada varios segundos. Pidió que todo lo que le hubieran quitado regresara, y que quien lo hubiera provocado sintiera el vacío equivalente. Mariana sintió una punzada de enojo. Eso no es una maldición, es una metáfora. No cuando alguien la sostiene todos los días con intención. El hombre colocó sobre la mesa una hoja en blanco y un vaso con agua. Pon tu mano sobre el papel. Ella lo hizo, más por desafío que por convicción. Si no hay vínculo, nada ocurre. Durante casi 1 minuto no pasó nada. Luego el papel comenzó a humedecerse debajo de su palma, no por sudor,
Era frío. La humedad avanzó formando una silueta irregular que parecía expandirse desde el centro hacia afuera. Mariana retiró la mano. La marca tenía forma ovalada, similar al contorno de una cabeza. Sugestión, murmuró ella. El hombre sintió. Puede ser. Tomó una fotografía que Mariana había llevado, la familia completa, antes de la muerte de su madre. La colocó junto al vaso. La intención de tu hermana no fue destruirte, dijo. Fue equilibrar. ¿Equilibrar qué? Lo que ella cree que le fue arrebatado. Mariana respiró hondo. Eso no explica lo que está ocurriendo en mi casa. Sí lo explica, pero no como imaginas. El hombre habló de tritornos amplificados, de como una petición de justicia, si se formula desde resentimiento profundo, no distingue matices. Solo busca compensación. No es magia teatral, añadió. Es dirección emocional sostenida. Mariana quiso reírse, pero no lo hizo. ¿Puede quitarlo? El hombre negó lentamente. Puedo ayudarte a romper tu parte del lazo. Lo demás depende de ella. El procedimiento fue simple, escribir todo lo que había sentido desde niñas. La competencia, la preferencia percibida de la madre, el resentimiento que ambas habían alimentado. Mariana escribió más de lo que esperaba. Cuando terminó, el hombre quemó la hoja. La llama no fue normal, no crepitó. Se sostuvo vertical, rígida, como si no hubiera aire alrededor. Mariana sintió un escalofrío involuntario. Esto no termina hoy, dijo el hombre, pero disminuirá. Esa noche no despertó a las 2:46, despertó a las 2:45, y al día siguiente, a las 2:44. La hora retrocedía un minuto cada noche. Tomás dejó de mencionar a la señora en la esquina. Los objetos dejaron de romperse, pero algo cambió en Mariana. Una semana después recibió una llamada de Laura. Lloraba. No sé qué hice, dijo, pero desde hace días siento que alguien se sienta en mi cama. Mariana no respondió de inmediato. Laura continuó. Despierto a las 2:46. El silencio entre ambas fue denso. No hubo disculpas elaboradas, solo respiraciones contenidas. Mariana comprendió algo que la inquietó más que cualquier fenómeno físico. Tal vez no hubo una maldición clásica, tal vez fue un mecanismo psicológico compartido, una transferencia de culpa proyectada, o tal vez, cuando alguien formula una petición intensa de compensación, la energía emocional necesita un lugar donde asentarse. Si no se sostiene en quien la emite, busca al objetivo, y si el objetivo la devuelve, rebota. Mariana volvió a su hospital, a sus diagnósticos basados en evidencia. Pero cada vez que un paciente menciona que alguien le hizo algo, ya no responde con una sonrisa escéptica automática, porque hay algo que no logra explicar con resonancias magnéticas ni análisis sanguíneos. Durante 3 noches consecutivas, mientras la hora retrocedía en su reloj, encontró una línea vertical marcada en el espejo del baño, siempre en el centro, siempre a la misma altura, como si alguien, desde el otro lado, estuviera midiendo exactamente dónde dividir. Y aunque ya no siente el peso en la cama, a veces, cuando el cuarto está completamente oscuro, percibe la leve presión del colchón acomodándose, no como si alguien se sentara, sino como si alguien se levantara. Y eso, para alguien que no cree en maldiciones, resulta mucho más perturbador. Iván nunca creyó en maldiciones familiares. Creía en herencias genéticas, en patrones de conducta aprendidos, en traumas transmitidos por repetición. Psicólogo clínico, 42 años, especializado en terapia cognitivo-conductual. Si algo parecía sobrenatural, era porque aún no se había explicado correctamente, hasta que su propia familia empezó a comportarse como uno de esos casos que él habría desestimado en consulta. Todo comenzó el día que exhumaron a su abuela en un pequeño panteón a las afueras de la ciudad. No por ritual, por trámite legal. Había una disputa por el terreno y necesitaban trasladar los restos. Su tía Rebeca se opuso con una intensidad desproporcionada. No la muevan, dijo. Ella dejó eso cerrado. Iván pensó que era duelo mal gestionado. La exhumación se realizó una mañana gris. Nada extraño ocurrió en el proceso. Ningún trabajador reportó anomalías. Ningún objeto apareció fuera de lugar. Todo fue burocráticamente normal. Los problemas empezaron esa misma noche.
A las 3:12 am, Iván recibió una llamada de su hermana menor, Clara. «Hay alguien en la casa de mamá», susurró. Su madre vivía sola desde hacía años. La casa estaba a 20 minutos. Iván manejó hasta allá convencido de que sería un intento de robo o una alarma defectuosa. Cuando llegó, la puerta estaba cerrada, sin signos de forzamiento, la alarma apagada. Pero dentro, en la sala, todas las sillas estaban colocadas en círculo. Su madre juró que no las movió. Clara tampoco. No había huellas visibles. No faltaba nada. «Es una broma», dijo Iván con firmeza. Reacomodó las sillas. Revisó cerraduras. Instaló cámaras internas esa misma noche. Durante 3 días no ocurrió nada. Al cuarto día, a las 3:12 am, su madre despertó con la sensación de que alguien le hablaba al oído. No entendía palabras, solo un murmullo insistente. Las cámaras no mostraron intrusos, pero sí captaron algo que Iván no pudo explicar fácilmente. A las 3:11:58 am, todas las luces de la sala bajaron de intensidad durante exactamente 4 segundos. No se apagaron, disminuyeron. El voltaje del resto de la colonia se mantuvo estable. Iván solicitó revisión eléctrica completa. Instalación perfecta. 2 semanas después comenzaron los sueños. Primero su madre. Soñaba con la abuela sentada en la cocina, limpiando frijoles como hacía cada tarde. Pero en el sueño, la abuela no tenía rostro. Era una superficie lisa, sin ojos ni boca. Luego Clara comenzó a soñar lo mismo. Iván no soñaba, hasta que una madrugada despertó a las 3:12 am sin saber por qué. Su teléfono estaba encendido en la mesa de noche. En la pantalla, una nota de voz grabándose sola. Duración, 0 horas 0 minutos y 4 segundos. 4 segundos. Reprodujo el audio. Silencio al principio. Luego un sonido leve, como uñas raspando madera. Y finalmente, una frase apenas perceptible. «Devuélvelo». Iván sintió un escalofrío que atribuyó de inmediato a su gestión. Revisó el dispositivo. No había aplicaciones abiertas. No había programación automática. Lo más inquietante fue que la nota de voz tenía como título la fecha de la exhumación. Exactamente esa fecha. Decidió hablar con su tía Rebeca. Ella lo recibió con expresión tensa. «Se lo advertí», dijo sin saludo. Iván evitó el dramatismo. «¿Qué dejó cerrado la abuela?». Rebeca dudó varios segundos antes de responder. «Un trabajo». Iván exhaló con frustración. «¿Qué tipo de trabajo?». «Uno que hizo tu abuelo cuando tu padre quiso irse de la casa». Iván apenas recordaba a su abuelo. Murió cuando él tenía 5 años. «Tu padre se enamoró de otra mujer», continuó Rebeca. «Mi papá fue con alguien para que no abandonara a tu madre. Y funcionó». «Eso no prueba nada». «Funcionó», repitió ella. «Pero esas cosas no se deshacen solas. Se mantienen mientras la persona que la sostiene esté viva. Y ahora ya no está». Iván no respondió. Esa noche revisó documentos antiguos. Entre las pertenencias de la abuela encontró una caja metálica cerrada con llave. Dentro había fotografías familiares atravesadas por alfileres oxidados y una pequeña bolsa con tierra negra envuelta en tela. No era teatral, era discreto, demasiado discreto. Decidió destruirlo. Quemó las fotografías. Tiró la tierra en el drenaje. Nada ocurrió en ese momento, pero a las 3:12 am, todas las cámaras de la casa se apagaron simultáneamente, solo por 4 segundos. Cuando se reactivaron, las sillas de la sala estaban nuevamente en círculo. Esta vez, una de ellas apuntaba directamente hacia la puerta principal. Iván empezó a experimentar algo que no encajaba con su formación académica: anticipación del miedo. No veía figuras, no escuchaba pasos, pero sentía una presencia organizando el espacio, como si alguien estuviera intentando reconstruir algo. Su madre comenzó a enfermar sin diagnóstico claro. Fatiga extrema, mareos, presión baja. Los estudios no revelaban causa. Clara desarrolló ataques de pánico nocturnos exactamente a las 3:12. Iván decidió buscar al hombre que, según su tía, había trabajado con su abuelo décadas atrás. El pueblo era pequeño. El nombre circulaba en voz baja. La casa era antigua, con paredes agrietadas. El hombre que abrió la puerta tenía más de 80 años. «Llegaste tarde», dijo antes de que Iván hablara.
Iván explicó todo con frialdad clínica. El anciano escuchó sin interrumpir. Tu abuelo pidió que tu padre no se fuera, dijo finalmente. No pidió amor, pidió permanencia. Eso no tiene sentido. Lo tuvo durante 40 años. Iván recordó que su padre nunca volvió a mencionar a aquella mujer. Permaneció en el matrimonio hasta morir. El problema, continuó el anciano, es que cuando quien sostiene el trabajo muere, la energía busca nuevo ancla. Eso es metafórico, no, es práctico. Iván apretó los dientes. ¿Qué está buscando ahora? El anciano lo miró fijamente. Lo que fue retenido. ¿Mi padre? No, la intención. El anciano explicó algo que perturbó profundamente a Iván. Si el trabajo consistió en forzar la permanencia, ahora que no había quien lo sostuviera, la fuerza estaba intentando replicar el patrón, mantener, unir, cerrar. Por eso las sillas en círculo, dijo el anciano. Por eso la hora exacta. Está intentando reconstruir el momento original. ¿Cómo se detiene? El anciano negó con la cabeza. No se detiene, se libera. ¿Cómo? Permitiendo lo que fue impedido. Iván entendió algo terrible. Su padre nunca eligió quedarse. Fue obligado. Esa noche reunió a su madre y a su hermana en la sala. Colocó las sillas en círculo deliberadamente. Esperaron. A las 3:12 am, las luces bajaron. El aire se volvió pesado. Iván habló en voz alta. Si algo fue retenido aquí, queda libre. Silencio. Durante 4 segundos exactos, todas las luces se apagaron por completo. Oscuridad absoluta. Cuando regresaron, las sillas estaban dispersas. No en círculo, separadas. Su madre comenzó a llorar sin saber por qué. Clara respiró con alivio. Iván pensó que todo había terminado. Durante semanas no hubo incidentes, hasta que una madrugada despertó nuevamente a las 3:12. Esta vez no había luces fluctuando, no había muebles movidos, solo su teléfono encendido. Otra nota de voz. Duración, 0 horas 0 minutos y 4 segundos. La reprodujo con manos temblorosas. 4 segundos de silencio. Luego, claramente, la voz de su padre. Ahora sí, Iván no ha vuelto a escuchar nada más. No hay sillas moviéndose, no hay descensos de voltaje, pero desde esa noche, su madre duerme con la puerta del cuarto abierta. Clara dejó de tener ataques de pánico, y en la sala, aunque nadie las acomoda así, las sillas nunca vuelven a formar un círculo completo. Siempre queda un espacio vacío, exactamente del tamaño de una persona. Iván sigue siendo psicólogo. Sigue explicando a sus pacientes que la mente puede generar fenómenos poderosos. Pero cada vez que mira el reloj digital y ve las 3:12 am, siente un impulso involuntario de contener la respiración. Porque hay algo que nunca logró explicar con teoría cognitiva. Las notas de voz no aparecen en la memoria del dispositivo. No ocupan espacio. No pueden reenviarse. Y, sin embargo, cada año, el día de la exhumación, a las 3:12 am, su teléfono se ilumina durante 4 segundos exactos, sin notificación, sin sonido, solo la pantalla encendida, como si algo estuviera verificando que, esta vez, nadie intente retenerlo de nuevo. Cuando Daniel decidió visitar a un brujo, lo hizo con una grabadora oculta en el bolsillo y la intención clara de demostrar que todo era una sugestión colectiva. Era periodista de investigación, 39 años. Había desmontado fraudes espirituales, sanadores falsos y médiums oportunistas. Su postura era simple. Mientras más extraordinaria la afirmación, más sólida debía ser la evidencia. No creía en maldiciones, pero su hermana sí, y estaba convencida de que alguien de la familia le había trabajado algo después de la muerte de su padre. El conflicto había sido brutal. El testamento dejó la mayor parte de los bienes a Daniel, quien había cuidado a su padre durante la enfermedad. Su hermano menor, Esteban, apenas recibió una fracción. La discusión terminó con una frase que Daniel aún recordaba con claridad incómoda. No te voy a quitar nada con abogados, dijo Esteban. Te lo van a quitar de otra forma. Daniel lo tomó como amenaza emocional, hasta que comenzaron los eventos. Primero fue la casa. Las puertas interiores empezaron a cerrarse solas, no de golpe, lentamente, como si alguien empujara desde el otro lado con paciencia deliberada. Daniel revisó corrientes de aire,
nivelación del piso, presión diferencial. Nada explicaba que solo ocurriera a las 4:03 am. Luego, su reloj digital comenzó a detenerse exactamente a esa hora. No atrasarse, detenerse. Permanecía congelado en 4:03 hasta que él lo reiniciaba manualmente. Cambió el reloj. Ocurrió lo mismo. Su hermana comenzó a tener pesadillas recurrentes. Veía a su padre sentado en la mesa del comedor, pero sin sombra. Todo el mobiliario proyectaba sombra excepto él. Daniel atribuía todo a duelo complicado, hasta que una madrugada escuchó pasos en el pasillo. No eran crujidos de madera, eran pasos rítmicos, medidos. Salió del cuarto convencido de que era un intruso. El pasillo estaba vacío, pero al final, en la pared, encontró algo que no estaba antes, una marca oscura, vertical, como si alguien hubiera apoyado una mano sucia y la hubiera arrastrado hacia abajo. Tomó fotografías. Al día siguiente la marca había desaparecido. No gradualmente, desaparecido. Su hermana insistió en que Esteban había ido con alguien en el pueblo donde vivía su abuela, un hombre conocido por devolver lo que te hacen. Daniel decidió enfrentarlo desde la lógica. Viajó al pueblo con la intención de grabar la conversación y desmontar cualquier manipulación. La casa del hombre no tenía decoración esotérica. Era una vivienda común, con olor a café recién hecho. El hombre lo miró antes de que hablara. «¿Vienes por lo que tu hermano pidió?» Daniel no mostró reacción. «Vengo a escuchar qué versión le contó mi hermano». El hombre sonrió levemente. Pidió equilibrio. Eso no significa nada. Significa que quería que sintieras el peso que él sintió. Daniel activó mentalmente su radar de discurso ambiguo. ¿Y cómo se supone que eso se manifiesta? Como repetición. El hombre colocó un vaso con agua sobre la mesa. Si no hay nada, no ocurrirá nada. Daniel aceptó el gesto con ironía. Colocó su mano sobre la mesa. El agua permaneció quieta. Dijo Daniel. El hombre no respondió. Solo señaló el vaso. El agua comenzó a formar pequeñas burbujas en la superficie. No como ebullición, más como si estuviera liberando aire atrapado. Daniel retiró la mano. «Reacción química», murmuró. «Tal vez». El hombre sacó una fotografía antigua que Daniel reconoció de inmediato, la última cena familiar antes de que su padre enfermara gravemente. «Tu hermano no pidió que murieras», dijo el hombre. «Pidió que no pudieras avanzar». Daniel sintió irritación. «Eso es una interpretación conveniente. Desde que tu padre murió, ¿qué proyectos has terminado?» La pregunta lo incomodó. Había iniciado 3 investigaciones importantes. Ninguna concluyó. Siempre surgía un obstáculo imprevisto. Financiamiento cancelado. Fuentes que se retractaban. Documentos que se extraviaban. Coincidencias. La intención sostenida tiene dirección, continuó el hombre. No necesita muñecos ni agujas. Solo resentimiento constante. Daniel se inclinó hacia adelante. Supongamos que esto fuera real. ¿Cómo se revierte? No se revierte, se corta. ¿Cómo? Reconociendo tu parte. Daniel rió con incredulidad. ¿Mi parte en qué? Yo no hice nada. El hombre lo miró fijamente. Exactamente. El silencio se extendió más de lo que Daniel esperaba. Recordó la última conversación con su padre. Recordó haberle prometido que todo estaría en orden. Recordó no haber informado a Esteban sobre ciertas decisiones financieras hasta después del funeral. No ilegal, pero calculado. El hombre encendió una vela pequeña. Si no hay vínculo, la llama no reaccionará. La llama permaneció estable durante varios segundos. Luego se inclinó bruscamente hacia Daniel, como si una corriente invisible la empujara desde atrás. Daniel se levantó de golpe. Manipulación del aire. El hombre sintió con serenidad. Siempre hay explicación. Daniel regresó a la ciudad decidido a demostrar el fraude. Revisó la grabación de audio que había hecho. Los primeros 10 minutos estaban intactos. Después, silencio absoluto. No ruido ambiente. No interferencia. Silencio digital perfecto durante exactamente 4 minutos y 3 segundos. 4:03. Esa noche, las puertas no se movieron. El reloj no se detuvo. Pero Daniel despertó abruptamente a las 4:03 am. No por ruido, por peso. Sintió claramente que alguien estaba sentado en su pecho. No podía moverse durante varios segundos. No era parálisis del sueño común.
Podía abrir los ojos, podía ver la habitación, y vio algo, no una figura completa, una silueta más oscura que la oscuridad misma, inclinada sobre él. No tenía rostro, solo un contorno irregular. Duró 4 segundos, luego desapareció. Daniel se incorporó jadeando, encendió la luz, nada, pero en el espejo del armario había una marca nueva, una línea vertical, como la que encontró en el pasillo días antes. Esta vez no desapareció al día siguiente, intentó limpiarla. No era suciedad, no era rayón superficial, parecía estar dentro del vidrio. Llamó a Esteban. ¿Qué hiciste? Esteban guardó silencio unos segundos. Nada que no fuera justo. ¿Fuiste con alguien? Sí. ¿Qué pediste? Que sintieras lo que es perder algo que creía seguro. Daniel colgó sin responder. Durante las semanas siguientes, todo lo que intentaba se desmoronaba. Artículos rechazados, pagos retrasados, problemas administrativos sin causa clara. Nada espectacular, solo desgaste constante. A las 4:03 a.m., cada noche, despertaba. A veces con la sensación de alguien de pie junto a la cama, a veces con el sonido leve de respiración en la oscuridad. Nunca veía claramente, pero sabía que no era sueño ordinario. Volvió con el hombre del pueblo. Quiero cortarlo. El hombre lo observó con expresión neutra. No puedes cortar lo que sigues alimentando. ¿Cómo lo alimento? Con culpa. Daniel negó con la cabeza. No tengo culpa. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Entonces seguirá. Daniel permaneció en silencio largo rato. Finalmente habló. Sabía que mi padre iba a cambiar el testamento antes de que lo hiciera. Lo sugerí. Sabía que eso destruiría a mi hermano. El hombre no respondió. No lo detuve. La vela sobre la mesa comenzó a arder con intensidad irregular. Eso es todo, murmuró Daniel. El hombre tomó una hoja de papel. Escríbelo. Daniel escribió cada detalle. No para el brujo, para sí mismo. Cuando terminó, el hombre dobló la hoja y la sostuvo sobre la llama. El fuego la consumió lentamente. La llama no se inclinó, no vibró, se mantuvo estable. Ahora depende de él, dijo el hombre. Esa noche Daniel no despertó a las 4:03, despertó a las 4:02. La siguiente noche, 4:01. La hora retrocedía 1 minuto cada día, hasta que llegó a las 3:59, y se detuvo. Desde entonces no ha vuelto a ver la silueta. Las puertas permanecen abiertas, el reloj no se congela, pero hay algo que no puede explicar. En el espejo donde apareció la línea vertical, el vidrio sigue intacto. Sin embargo, cuando la luz incide en cierto ángulo, la línea se refleja como si dividiera su imagen exactamente en 2 mitades, una ligeramente más oscura que la otra, y cada vez que mira su reflejo en la madrugada, tiene la sensación perturbadora de que la mitad oscura parpadea una fracción de segundo después que él. Daniel continúa siendo periodista, sigue creyendo en pruebas, pero ya no duerme con espejos frente a la cama. Y aunque jamás lo admitiría públicamente, cada vez que el reloj marca las 4:03 p.m., siente un impulso involuntario de comprobar que la luz no disminuya durante 4 segundos exactos, porque hay algo que aprendió demasiado tarde. Cuando alguien pide equilibrio con suficiente resentimiento, el mundo no responde con rayos ni sombras espectaculares, responde con desgaste, con repetición, con la sensación constante de que algo está ajustando cuentas en silencio. Y lo más inquietante no es haber visto una silueta, es no estar completamente seguro de que, incluso ahora, ya se haya ido. Ariel nunca creyó en maldiciones familiares, creía en patrones psicológicos, en sugestión compartida, en culpa heredada. Era arquitecto estructural. Su trabajo consistía en detectar fallas invisibles antes de que un edificio colapsara. Las grietas siempre tenían causa, hasta que algo empezó a comportarse como una grieta sin origen. Todo comenzó después de la lectura del testamento de su abuelo. La reunión fue breve, fría. La herencia quedó repartida de forma desigual. Ariel recibió la casa antigua en las afueras de la ciudad. Su prima Lucía, con quien siempre hubo rivalidad silenciosa, apenas obtuvo una suma menor. Nadie gritó, nadie rompió nada, pero al despedirse, Lucía lo miró con una serenidad incómoda. No te preocupes, dijo, todo se equilibra. Ariel no pensó más en eso hasta que se mudó a la casa.
La primera noche durmió profundamente. La segunda, despertó a las 3:28 am con la sensación de que alguien había pronunciado su nombre muy cerca de su oído. No un grito, un susurro preciso, casi íntimo. Se incorporó de inmediato. La habitación estaba vacía. El reloj digital marcaba 3:28. Volvió a dormir. A la noche siguiente, ocurrió lo mismo. 3:28, el susurro. Su nombre dicho con una entonación que no reconocía. Ariel instaló sensores de movimiento en pasillos y puertas. Revisó tuberías, contracciones de madera, interferencias de frecuencia que pudieran generar sonidos parecidos a fonemas. Nada. El cuarto día añadió cámaras con visión nocturna. A las 3:27:56 am, la imagen comenzó a distorsionarse levemente, como si el aire frente al lente se ondulara. A las 3:28, el audio registró un pico breve, un murmullo que, al reproducirse en cámara lenta, parecía articular 4 sílabas. Ariel. 4 sílabas exactas. No había figura visible, solo la cama. Y, durante 4 segundos, una ligera depresión en el colchón junto a su cuerpo, como si alguien apoyara la mano. Ariel dejó de atribuirlo a sonidos estructurales. Llamó a Lucía. ¿Fuiste con alguien?, preguntó sin rodeos. Hubo silencio al otro lado. No necesito hacer nada, respondió ella finalmente. Solo pedí que lo que no era tuyo regresara. La casa está a mi nombre. Eso dicen los papeles. La llamada terminó abruptamente. Esa noche, Ariel no despertó por un susurro. Despertó porque la puerta del cuarto se abrió lentamente. Las cámaras registraron el movimiento. No hubo mano empujándola. No hubo corriente de aire suficiente. La puerta simplemente cedió, como si alguien invisible entrara con cuidado de no hacer ruido. Ariel se levantó con el pulso acelerado. Caminó hasta el pasillo. Nadie. Pero en la pared, cerca del interruptor, apareció algo nuevo, una marca vertical, oscura, similar a una sombra que no correspondía a ningún objeto. No estaba proyectada, estaba fija. Intentó limpiarla. No desapareció. Intentó raspar la pintura. La sombra seguía allí, como si formara parte del material. Decidió visitar el pueblo donde vivía su abuelo antes de morir. Preguntó discretamente por cualquier persona conocida por trabajos o equilibrios. Un nombre surgió varias veces. La casa del hombre era sencilla, sin símbolos, sin velas visibles. El anciano lo miró antes de que hablara. La casa no era para ti, dijo con calma. Ariel no respondió. Tu prima vino hace un mes. ¿Qué pidió? Que lo retenido se liberara y encontrara su lugar correcto. Eso no significa nada. El anciano lo observó fijamente. Significa que si algo fue tomado sin consentimiento, la estructura intentará reorganizarse. Ariel frunció el ceño. No estamos hablando de estructuras físicas. Todo es estructura, respondió el anciano. Colocó un vaso con agua sobre la mesa. Si no hay vínculo, no pasará nada. Ariel apoyó la mano junto al vaso, sin tocarlo. El agua permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego, sin vibración externa aparente, comenzó a desplazarse hacia un lado del recipiente, formando una inclinación antinatural, como si el vidrio estuviera torcido. El vaso estaba perfectamente nivelado. Ariel retiró la mano. El agua volvió al centro. No es una maldición clásica, dijo el anciano. Es restitución. ¿Restitución de qué? De intención. Ariel regresó a la casa con más preguntas que respuestas. Esa madrugada, a las 3:28, no hubo susurro. Hubo algo peor. Despertó porque el colchón se hundió con claridad junto a él. No ligeramente, con peso real. El espacio a su lado descendió varios centímetros, como si alguien se hubiera sentado con firmeza. Ariel encendió la luz. Nada. Pero la depresión permaneció durante 5 segundos antes de recuperar su forma. Revisó la grabación. La cámara captó claramente el hundimiento. Sin figura visible, sin sombra, solo la deformación. Las noches siguientes, el fenómeno se intensificó. Primero el susurro, luego el peso, después, pasos en el pasillo. No erráticos, constantes. Desde la puerta principal hasta su habitación. Ariel comenzó a evitar dormir, pero el agotamiento siempre lo vencía. Una madrugada, el susurro no dijo su nombre, dijo otra cosa: devuélvelo.
El tono no era agresivo, era firme. Ariel revisó documentos antiguos del abuelo. Descubrió algo que no sabía: la casa había sido prometida originalmente a Lucía años antes, en un acuerdo verbal. Sin embargo, poco antes de morir, el abuelo cambió el testamento tras una discusión familiar. Ariel había estado presente, no intervino. Sabía que el cambio perjudicaría a su prima. No dijo nada. La noche siguiente, a las 3:28, las cámaras dejaron de grabar durante exactamente 4 segundos. Cuando la imagen volvió, Ariel estaba sentado en la cama, aunque recordaba haber estado acostado. Miraba fijamente hacia la esquina del cuarto, solo, sin parpadear. La grabación mostraba sus labios moviéndose, sin audio. Al reproducir en cámara lenta, pudo leer lo que decía: no fue mi decisión. Ariel no recordaba haber dicho eso. El miedo comenzó a filtrarse de manera más profunda, no por la posibilidad de fantasmas, sino por la posibilidad de estar perdiendo control. Volvió con el anciano. Quiero detenerlo. No puedes detener una restitución, respondió él. Solo puedes corregir el desequilibrio. ¿Cómo? Reconociendo lo que sabes que ocurrió. Ariel guardó silencio largo rato. Sabía que mi abuelo estaba confundido cuando cambió el testamento. No estaba en plena lucidez. Pude haberlo señalado. No lo hice. El anciano asintió. Entonces la casa está sostenida por una decisión inestable. Esa noche Ariel llamó a Lucía. La casa es tuya, dijo sin rodeos. Silencio. No quiero dinero, añadió. Solo quiero dormir. Lucía tardó en responder. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó finalmente. Sí. Acordaron transferir la propiedad legalmente. El proceso tomó semanas. Durante ese tiempo, los fenómenos no cesaron, se intensificaron. La última noche antes de firmar los papeles, Ariel despertó a las 3:28 y encontró algo distinto. No había susurro, no había pasos, había una figura, sentada en la silla frente a su cama. No era sólida, no era transparente. Era una densidad más oscura que la oscuridad misma, con forma humana pero sin rasgos definidos. No se movía, no respiraba, solo estaba allí. Ariel no gritó, no pudo. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como evaluándolo. Luego, muy lentamente, se levantó, caminó hacia la puerta y desapareció en el pasillo. Las cámaras registraron la puerta abriéndose sola, nada más. Al día siguiente firmó la transferencia. Esa noche, a las 3:28, no despertó. Durmió hasta el amanecer. Pensó que todo había terminado, hasta que recibió un mensaje de Lucía 3 días después. Desde que firmamos, despierto a las 3:28. Ariel no respondió, porque entendió algo que el anciano no había dicho explícitamente. La restitución no destruye, se mueve, busca equilibrio. Y cuando encuentra un nuevo punto de apoyo, permanece allí. Ariel ya no vive en esa casa, pero aún despierta algunas madrugadas, sin razón aparente, exactamente a las 3:28. No escucha susurros, no ve figuras, pero durante 4 segundos exactos, siente la presión de una mirada fija en la oscuridad, no de alguien que quiera dañarlo, sino de algo que verifica. Como si una estructura invisible estuviera asegurándose de que esta vez nadie intente alterar el peso de las cosas. Y lo verdaderamente perturbador no es haber visto una figura sin rostro, es saber que el equilibrio no se satisface, solo se ajusta, y siempre, siempre, exige que alguien sostenga el peso restante.